presentación. Andrés, no puedo compartir. Ok, Ahí lo arreglo al tiro. Por mientras quería aprovechar de agradecer a todas las intérpretes que han participado en las dos charlas. Ha sido de mucha ayuda. Ahora sí es donde creo que podría compartir. Sí, un segundo. Bueno, primero que todo, agradecer a ustedes por la invitación a esta jornada de charlas de neurociencia, algo que a mí me apasiona mucho, así que espero que lo disfruten. Espero tener también un poquito más de tiempo pensando en que partimos tarde, ¿verdad? Me imagino. Bien, como mencionó Andrés, hoy día voy a tratar de hablarle un poco del trabajo que estamos realizando en el laboratorio de neurobiología translacional, que está ubicado en la Universidad Mayor. Nosotros llevamos bastantes años trabajando en cómo traspasar información respecto a lo que ocurre en humanos hacia los modelos animales y de esa manera también traspasar la información que uno obtiene de posibles terapias que funcionan en modelos preclínicos que vamos a ver más adelante y cómo estos pueden transitar también de vuelta a posibles tratamientos para los pacientes. ¿Ya? ¿En qué tipo de enfermedades nos enfocamos? Bueno, en neurociencia, ¿cierto? En las enfermedades que afectan el cerebro, que tienen como denominador común la formación de agregados proteicos. Aquí hay una serie de patologías que probablemente ustedes ya han escuchado antes. La enfermedad de Alzheimer, Parkinson, son bastante conocidas, y otras menos conocidas como la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Prioni. Todas tienen como común denominador la formación de agregados proteicos, pero se distinguen de que estos agregados proteicos son formados por distintas proteínas y afectan a distintos grupos neuronales, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, las neuronas del hipocampo, en la enfermedad de Parkinson, las células dopaminérgicas, neuronas dopaminérgicas, y en Huntington, por ejemplo, las de la región del estriado. Eh, Eso es bien llamativo, y es por eso que también nosotros nos enfocamos sobre todo en enfermedades que tienen relación con trastornos del movimiento, y eso es lo que voy a hablar hoy día, particularmente algunos trabajos que hemos realizado en la enfermedad de Huntington y otros en la enfermedad de Parkinson. Quisiera primero contarles brevemente a qué se refieren estas enfermedades. Primero, la enfermedad de Huntington es una enfermedad eh, neurodegenerativa, ¿verdad? Es la más común, desorden neurológico monogénico, tiene una causa genética, y estos síntomas resultan en una neurodegeneración selectiva de neuronas que están ubicadas en el estriado de los pacientes. En Chile se estima alrededor de 30.000 personas afectadas por esta enfermedad, y esta mutación es en el gen de Huntingtina, que se genera una expansión eh, del triplete CAG en este gen, y eso genera una proteína mutante que se acumula en el cerebro, y en el caso de los pacientes genera muerte selectiva en esta zona que se llama estriado. Y aquí podemos ver una fotografía de un corte coronal de un cerebro de un paciente comparado con una persona normal, donde pueden ver que hay una pérdida, eh, digamos, bastante grande de esa zona cerebral, y eso genera trastornos del movimiento, que como les dije son denominadores comunes entre la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Más particularmente nosotros en la enfermedad de Huntington hemos estado interesados en estudiar cómo las vías de tráfico celular son afectadas por esta proteína mutante. Hemos estudiado, por ejemplo, qué sucede con proteínas que regulan la agregación proteica en el retículo endoplásmico, como la vía de la respuesta a proteínas mal pegadas, o conocida por su sigla en inglés como UPR. También como el tráfico de vesículas hacia el extracelular también es afectado por estas proteínas mutantes de Huntingtina, y vías de, mm, de degradación, como pueden ser las vías de autofagia, también están asociadas a la presencia de estas proteínas mutantes, y cómo se afectan, al igual que eh, eh, procesos como la translocación de proteínas desde el retículo endoplásmico hacia el lumen, y su degradación
a través del proteosoma, ¿ya? Particularmente respecto al UPR, nosotros sabemos que existen 3 sensores que están asociados a la regulación de la agregación proteica en el retículo endoplásmico, y durante mi postdoc me enfoqué en estudiar cuál es la participación de una de estas vías, que se llama la vía de IRE1-alfa, XPP1, en la enfermedad de Parkinson, y para eso hicimos estudios, aquí les muestro un resumen, en ratones que son deficientes de esta vía IRE, XPP1, en un modelo genético de la enfermedad de Huntington, que tiene como característica que sobreexpresa esta proteína mutante y por ende manifiesta trastornos motores y esta muerte selectiva en el estriado. Y la predicción, obvio, era que si no estaban estas vías de regulación de la agregación proteica, estos animales se iban a enfermar más, pero los resultados que obtuvimos fue todo lo contrario. Observamos que en la ausencia de esta proteína que vemos aquí, XPP1 knockout, generaba que las neuronas se morían menos, había un aumento, un incremento de la sobrevida neuronal comparado con el ratón mutante, ¿cierto? Y un nivel similar a lo que uno observaba en el ratón normal o control, que está aquí en barras negras, y eso tenía una correlación con una disminución de la agregación de esta proteína mutante. Aquí vemos un Western blot de huntingtina mutante. En el primer lane vemos la condición control, luego la condición enferma, ¿cierto?, del ratón mutante, y cómo la disminución de este factor, el XFP1, genera una reversión de esta agregación proteica. Y eso, en este artículo hacemos más estudios, ¿verdad? Pero por un honor al tiempo, quiero avanzar un poco más. Buscamos cuál sería el mecanismo por el cual pudiese estar ejerciendo este efecto neuroprotector, y para eso realizamos estudios de expresión génica mediante microarray de diferentes regiones de este animal knockout de XPP1, y encontramos que había un factor común, que es el factor IGF-2, que estaba aumentada la expresión en estos ratones que, como ya les mencionaba, tenían un fenotipo neuroprotector. Y es por eso que, bueno, esto fue validado posteriormente por QPCR, ¿cierto? Aquí les muestro cómo aumentaba el nivel de expresión génica de IGF-2 tanto en la corteza como en la región del estriado de estos ratones. Esto fue publicado el año pasado. Y indagando un poco más, este factor, otros grupos ya habían descrito algunas funciones neuroprotectoras en enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de X frágiles también, y a nivel fisiológico también conocíamos que la expresión de este factor en cerebro generaba, como se muestra aquí en este dibujo, ¿cierto?, una mejora tanto en la neurogénesis hipocampal, como también de aumentar el número de espinas sinápticas en el cerebro. Eso a nivel fisiológico y a nivel patológico, y nosotros nos quisimos preguntar, pensando en lo observado en este modelo de Huntington, si una terapia génica basada en este factor de crecimiento IGF-2 tenía alguna repercusión en el desarrollo de la patología. Y para ello primero hicimos algunos estudios en célula, utilizamos un modelo in vitro donde sobreexpresamos un fragmento de huntingtina mutante, aquí denominado PolyQ79, acoplado a GFP, y vimos que al coexpresar este gen reportero de agregación proteica con el factor IGF-2, tanto a las 24 como a las 48 horas, esto generaba una disminución significativa de los niveles de agregación a las 24 horas, y a las 48 horas esto se veía, pero un poco más tenue. Al igual que mediante ensayo de Western blot, donde también podemos ver los niveles de agregación proteica, ¿verdad? Vemos que este factor de crecimiento era capaz de disminuir los niveles de esta proteína mutante. Luego de definir que efectivamente tenía un efecto sobre agregados proteicos en células, quisimos evaluar cuál sería el mecanismo, ¿verdad? Y una posibilidad es que este factor de crecimiento IGF-2 pudiese estar modulando o modificando estas vías, como la vía del proteosoma o la vía de autofagia, que son vías degradativas y que podrían estar implicadas en este mecanismo de disminución de los agregados proteicos. Y para ello utilizamos el mismo sistema celular, ¿verdad?, sobreexpresando esta proteína mutante,
pero agregando además inhibidores, por un lado, del protosoma, donde este fenómeno de IGF-2 no se vio revertido, ya que vemos en la condición control, ¿cierto? Vemos que seguía generando ese efecto antiagregación, en presencia de lactacitina, por ejemplo, un inhibidor del protosoma, o por otro lado, si uno inhibía la vía autofagia, usando aquí cloroquina, veíamos que este efecto no era revertido, ya seguíamos viendo que IGF-2 ejercía su efecto, y dado que la inhibición de estas dos vías no generaba una reversión, se descartaba la posibilidad de que IGF-2 modulara tanto la vía del protosoma como la vía de autofagia, ¿ya? Y buscando literatura, luego encontramos que también una posibilidad a nivel mecanístico de una disminución de estos agregados proteicos era mediante la liberación de microvesículas, particularmente exosomas, y fuimos a evaluar qué pasaba con el medio extracelular, y sorprendentemente vimos que el tratamiento con IGF-2 generaba un aumento ahora de esta proteína mutante en el extracelular, en el medio, ¿ya? Vimos que esto el efecto de IGF-2 era aumentar la cantidad de proteína en el extracelular. Vimos además, dijimos, bueno, si hay más ahora proteína mutante en el extracelular, probablemente haya mayor secreción, y eso efectivamente fue lo que vimos también usando un análisis que se llama de nanopartículas, un tracking de nanopartículas, donde uno ve cuántas vesículas hay en el medio extracelular, y aquí vemos la línea verde corresponde a las células tratadas con IGF-2, y vemos que hay un aumento de vesículas, de número de vesículas por ml, de un tamaño que está en el rango entre 100 y 200 nanomolares, lo que también nos da una pista respecto a qué tipo de vesículas podrían ser. Y en ese sentido, se sabe que las exosomas, por ejemplo, están en este rango. Y como se muestra aquí aquí alcanzo a ver muy bien, pero está tapando ahí pueden ver que efectivamente hay un aumento de poliquio en estas fracciones del tipo exosomales, además de las microvesículas, lo cual nos estaba indicando de que probablemente uno de los mecanismos de acción de disminuir la agregación proteica de huntingtina mediadas por IGF-2 era por un aumento de la secreción de estas proteínas mutantes. Posteriormente de ver eso en células, nosotros hicimos algunos ensayos además en modelos preclínicos de la enfermedad de Huntington, como el modelo de Jack 128, que ya le había comentado anteriormente, que se había usado en el otro estudio, y otro modelo que es el ARSIX2, que es un modelo un poco más agresivo. Y aquí les muestro algunos resultados también, un resumen, ¿cierto?, de esta publicación. En un modelo vimos que se recapitulaba lo que vimos en célula, había una disminución de los agregados de huntingtina, usando ahora una terapia génica. Básicamente fue lo que hicimos, generar partículas virales de virus adeno-asociados, que actualmente se está ocupando en terapia para tratamientos de enfermedades en humanos. Es por eso que nos interesó utilizar este tipo de virus, y vimos que en ratones esta terapia génica tenía efectos sobre la agregación proteica, tenía efectos también a nivel de agregación proteica por Western blot, y también mediante la detección de esta agregación. Aquí no sé si se alcanzan a ver, pero el tratamiento con IGF-2, que en el panel inferior disminuye drásticamente también los niveles de acúmulos de proteínas en el cerebro de estos animales, ¿ya? Y finalmente, haciendo un correlato ahora más clínico, ¿cierto? La traslación, como les mencionaba al inicio, también observamos qué pasaba con los pacientes y los niveles de IGF-2, y observamos de manera consistente también de que en muestras de pacientes afectados por la enfermedad de Huntington, de muestras de cerebro, vimos que este factor disminuía en el cerebro de los pacientes con Huntington. Y también aquí, haciendo un esfuerzo en términos de investigación translacional, en colaboraciones con los clínicos chilenos, hicimos estudios también de la población chilena, pero esta vez usando muestras de sangre, y vimos que en las células mononucleares de la sangre periférica había una disminución también muy marcada de este factor en los pacientes afectados por la enfermedad de Huntington,
ya pacientes chilenos, y estos cerebros corresponden al banco de cerebro de Boston, donde uno puede acceder a este tipo de muestras, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, esto fue publicado el año pasado, un trabajo muy interesante, respecto al efecto de IGF-2 como posible terapia génica en la enfermedad de Huntington. Ahora, siguiendo con la enfermedad de Huntington, otros estudios que estamos realizando es enfocado a terapias del tipo farmacológicas, y para ello nosotros también estamos interesados en ver si hay algunos compuestos naturales chilenos que tengan posibles efectos neuroprotectores. Aquí también, a modo de resumen, también para ver si alguno se interesa también en trabajar en algunos de estos temas. Y en los últimos tiempos también hemos estado interesados en el estudio de la murtilla. Aquí les muestro un cultivo que se está realizando de una variante que es comercial de la murtilla, que ya está genotipada, y también es una de las que más se comercializa en Chile. Y lo que nosotros hicimos mediante alianzas con la Universidad de Chile y con el INTA, que se encarga también de ver la distribución de distintas especies nativas en Chile, probar diferentes genotipos de murtilla. Aquí les muestro también de manera resumida una publicación de este año que sacamos también del laboratorio, de distintos genotipos, y cuál de ellos, aquí haciendo extracciones químicas de estas frutas, cuál de estas podrían tener efectos neuroprotectores. Y aquí nuevamente usamos este ensayo que les mostraba de la agregación de huntingtina como un posible resultado neuroprotector, ¿ya? Y en el panel A vemos, por ejemplo, primero nos preguntamos si estos extractos tenían un efecto sobre la viabilidad celular, y como ven, habían un grupo de extractos que sí tenía un efecto nocivo para las células, pero había otro grupo que no generaba muerte de las neuronas. Y en este grupo, además, vimos que algunos de los extractos, como se muestra en este panel de acá, algunos extractos disminuía significativamente la agregación de esta proteína huntingtina, ¿ya? Esto fue un análisis em, automatizado de microscopía de fluorescencia, y podemos destacar dentro de todas estas variantes de genotipos, 5 que tenían un efecto significativo sobre las inclusiones de huntingtina. Y luego de estos 5 los validamos mediante el análisis de Westenblot, donde evaluamos los niveles proteicos mediante otra técnica, ¿verdad? Y de los 5, digamos, candidatos, había uno que presentó un mayor efecto, que fue el 19.1, y que, como se muestra acá, tuvo un efecto sobre la agregación proteica de huntingtina, y también aquí lo que sigue, y sobre la vía de autofagia, que, como les mencionaba, es una de las vías que nosotros más nos llama la atención como posible mecanismo de disminuir los agregados proteicos. Y vimos que este extracto seleccionado, el 19.1, es capaz de activar algunas genes de la autofagia que, como veremos más adelante, son relevantes para el funcionamiento de esta vía, como por ejemplo P62, aquí se muestra, o LS3, ya 2 genes relacionados con la vía de autofagia, que sería una de las vías por las cuales estaría disminuyendo la agregación proteica en este modelo celular. Y actualmente estamos trabajando en validar esto en estos modelos animales que les mencionaba. Entonces lo que estamos haciendo es administrar estos extractos mediante GABACH, una técnica que hace que el extracto llegue directamente al estómago del animal, y durante 4 semanas administramos esto diariamente. Y actualmente hemos observado que, por ejemplo, la actividad motora de estos animales mejora significativamente al administrarle este extracto. Y actualmente estamos viendo estas otras variables, ¿cierto? ¿Qué pasa con el agregado proteico mediante Western blot o mediante el análisis de inmunohistoquímica en el cerebro? Eso respecto al Parkinson. Por temas de tiempo voy a tratar de ir acortando un poco más. Cualquier pregunta, por favor, en el chat o al final, ¿cierto? Respecto a Parkinson, bueno, un breve resumen, que es la enfermedad de Parkinson, para los que no están muy familiarizados. Una enfermedad también neurodegenerativa que tiene como consecuencia trastornos motores.
pero en este caso las neuronas que se pierden, como les dije al inicio, son las neuronas dopaminérgicas, que están ubicadas en la región de la sustancia nigra, y que esta muerte neuronal genera además la disminución de la dopamina, de este neurotransmisor que está involucrado en el control del movimiento, y por ende la pérdida de dopamina en nuestro cerebro genera movimientos involuntarios, que son los síntomas observados en los pacientes de Parkinson. Adicionalmente, la muerte de estas neuronas está asociada a la generación de acúmulos proteicos, en este caso de alfa-1-nucleína, que, como se muestra en esta fotografía, estos acúmulos proteicos se les denomina cuerpos de Lewy, particularmente en la enfermedad de Parkinson, por un tema histórico, por el que descubrió esta caracterización de las neuronas que están afectadas en la enfermedad de Parkinson. Pero quiero que queden con el mensaje de que estos agregados proteicos tienen abundantes acúmulos de alfa-sinucleína, que es un poco lo que vamos a hablar respecto a los modelos, ¿ya? Entonces, aquí quería partir con lo humano para también ir de los modelos al humano y del humano a los modelos, que es un poco lo que les mencionaba al inicio y que tratamos de hacer en el laboratorio, de transitar, ¿verdad?, en estos dos mundos de la investigación en cuanto a la clínica y la ciencia básica. Entonces, también de manera bien resumida, estamos trabajando en definir, por ejemplo, el impacto que tendría este IGF-2 que les mencionaba en pacientes de Parkinson, ¿ya? Y aquí les muestro algunos resultados bien interesantes también, donde ah, también observamos una disminución significativa de los niveles de IGF-2 en muestras de sangre de pacientes con Parkinson, y además medimos qué pasaba con la liberación de IGF-2, pensando que también es un factor secretado a nivel citoplasma, a nivel extracelular, perdón. Y aquí vemos que este cambio es específico para IGF-2 y no para IGF-1, que son el pariente más cercano junto con insulina, ¿ya? Se ve un cambio a nivel plasmático y también a nivel de las células sanguíneas, donde podemos ver una disminución significativa a nivel proteico y también a nivel de expresión génica. Otras cosas que estamos también evaluando son qué pasa con las vías con las vías inflamatorias en cuanto a la enfermedad de Parkinson, considerando que estas enfermedades no solamente tienen un origen central a nivel neuronal, sino que también a nivel sistémico. Se conoce que la enfermedad de Parkinson, al igual que otras muchas enfermedades neurodegenerativas, tienen un componente también eh, periférico, y por eso que en este grupo de investigación vinculado a la clínica estamos evaluando, por ejemplo, qué pasa con un receptor asociado al inflamasoma, que es TLR4, que son receptores que reconocen, por ejemplo, bacterias o en este caso proteínas mal plegadas. Se ha descrito que TLR4 particularmente reconoce alfa-sinucleína, y nosotros evaluamos qué pasa con los niveles de este receptor en las neuronas perdón, en las células de la sangre, y vimos que incrementaba sus niveles, y eso no ocurría para TLR2, que es también un receptor de la misma familia. Y luego fuimos a preguntarnos si este aumento del receptor también se relaciona con un aumento de la subseñalización, y efectivamente vimos que muchos de los genes involucrados en el signaling, como es NF-kappa beta, proteínas del inflamosoma, caspasa-1 y interleuquina beta, también están incrementados en los pacientes con Parkinson, y esto es una vía que estamos ahora evaluando en modelos preclínicos, y que por tema de tiempo no vamos a alcanzar a abordar, pero quiero que también entregar este mensaje, que estamos interesados en estudiar procesos inflamatorios y obviamente ligados también a IGF-2. Otras preguntas que también nos estamos haciendo en estos pacientes, en estas puestas sanguíneas, es qué pasa con esta vía que ya les había adelantado, la vía de autofagia, ¿verdad? También vemos algunas modificaciones de componentes de la vía de autofagia, particularmente de la vía inicial. Esta vía de degradación se caracteriza porque tiene varias etapas. Una de ellas es la formación de estas vesículas que engloban al material que va a ser degradado, posteriormente se fusiona con el lisosoma, ¿verdad?
y el lisosoma libera sus enzimas en estas vesículas de doble membrana que se llaman autolisosomas, donde se genera la degradación y posteriormente eliminación de estos materiales biológicos, ¿ya? Entonces, interesantemente, en estas mismas células también esta vía de autofagia estaría siendo alterada. Y dentro de la misma línea de Parkinson, ¿cierto? Todavía no lo hemos publicado, pero estamos en proceso de eso, de estudiar cuál es el impacto que tendría esta terapia génica ahora en modelos de Parkinson, y similar a lo que les mencioné en el caso de la enfermedad de Huntington. Nosotros tenemos algunos modelos celulares y también preclínicos de la enfermedad de Parkinson, y vemos, por ejemplo, vimos que en la línea celular era sobreexpresar IGF-2, pasaba algo similar a lo que pasaba en la historia anterior, ¿cierto? Había una disminución de los niveles ahora de alfa-sinucleína, una disminución significativa, y esto también se podía observar en neuronas corticales que eran tratadas con alfa-sinucleína, que le muestro por Western blot cómo disminuye la agregación de esta proteína, y también en cultivo cómo estos agregados que aquí se ven en verde aquí en el panel central es la agregación de alfa-sinucleína, que está aquí como fosfo-alfa-sinucleína, que es la variante mutante, como en presencia de IGF-2 esto disminuye y se ven además más saludables, ¿cierto? En rojo estamos marcando MAP2, que es una proteína del citoesqueleto de las neuronas, y vemos que estas tienen menos procesos cortados, como es lo que se ve en el panel superior, ¿ya? Continuando con esa historia, también vimos que esta signaling de IGF-2 gatilla la secreción de fosfalfa-sinucleína, y también se repite este fenómeno de que está asociado más a la liberación de exosomas ricos en alfa-sinucleína, y que podría ser el mecanismo por el cual genera este efecto eh, de disminuir los agregados intracelulares en células. Esto ahora estamos trabajando en los modelos, ¿cierto? Aquí les muestro uno de los modelos que tenemos en el laboratorio, que se tiene como base, ¿cierto? La inyección de alfa-sinucleína en el cerebro, y este modelo es bien interesante porque recapitula la enfermedad idiopática, ¿ya? No tiene que ver con que alfa-sinucleína sea un gen que esté mutado, como en el caso de Huntington, sino que se sabe que todos los enfermos de Parkinson, como ya les mencionaba, tienen estos cuerpos de Lewy o acúmulos de proteínas en la región de la sustancia negra, que tienen como característica además que acumulan alfa-sinucleína. Entonces lo que hacemos acá es generar esta enfermedad inyectando estas proteínas en el cerebro y viendo cómo este animal se, se comporta, ¿verdad? Y para ello hacemos algunos análisis conductuales, como por ejemplo ver qué tan hábil es el animal para atravesar esta reja metálica, donde él tiene que evitar los hoyitos, ¿cierto? Para atravesar un espacio, en un espacio corto, ya que obviamente es un video que está repetido muchas veces. Y este animal, este animal cuando tiene problemas motores, empieza a cometer errores, vale decir, mete las extremidades a los hoyitos, que se alcanza a ver en algunos frames ahí, ¿ya? Entonces vemos que en este experimento nosotros inyectamos las fibras, y después de 6 semanas inyectamos la terapia génica, que en este caso era IGF-2, y luego de 6 semanas analizamos qué pasaba, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a nivel basal cómo se comportaban los animales después de la inyección de las fibras, después de 6 semanas. Vemos un pequeño incremento, pero no significativo, del efecto de la fibra en el cerebro, y ya a las 12 semanas, ¿cierto? Cuando ya están inyectados los virus y las fibras, vemos que el animal presenta un efecto significativo a nivel motor en cuanto a las fallas, ¿cierto? Eso quiere decir que el animal está perdiendo su capacidad de coordinar, y esto que se muestra en azul son el grupo inyectado con la terapia. Vemos que el grupo tratado con la terapia no genera este problema motor, lo cual es indicativo de que tendríamos un efecto positivo o preventivo respecto al efecto motor en este modelo de Parkinson. Luego fuimos a ver qué pasaba con la agregación proteica en el cerebro, y vimos una correlación, también un efecto significativo de la terapia génica. Había una disminución, que en los paneles superiores son los animales inyectados con la fibra, el panel inferior son inyectados
con una alfa-sinucleína control, ¿ya? Y vemos que la terapia lo que hace es disminuir estos acúmulos proteicos y que se correlaciona con una mejora motora en este grupo de animales preclínicos de Parkinson, ¿ya? Y esto además está asociado a una disminución de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, que como les digo, también es una característica que ocurre en los pacientes y que son lo que genera la disminución de dopamina y por ende el déficit motor. Esa región que está ahí es la que se cuantificó y vemos que en el caso del grupo enfermo tratado con fibras, en el panel superior vemos que hay una disminución en el lado inyectado y en el caso de los grupos inyectados con el virus, esto ocurre menos, ¿cierto? Se ve una mayor cantidad de marcas que corresponderían a neuronas dopaminérgicas, ¿ya? No sé cuánto tiempo tenemos, dado que partimos un poco tarde, pero ya nos queda poco. Y lo último que les quería contar es otro trabajo también a nivel de fármacos que estamos también llevando a cabo, que es respecto a rapamicina. Para los que no saben, rapamicina es una molécula que fue extraída de la isla de Pascua, de ahí viene su nombre, de Rapa Nui, ¿verdad? Que esta molécula se aisló de unas bacterias que viven en estas tierras, ¿cierto? Que no se han descrito en otra parte del mundo, y que es un macróligo, una molécula súper grande ya, y que actualmente está aprobada por la FDA para tratamiento de trasplantes de órganos en pacientes, ¿ya? Interesantemente, esta molécula lo que hace es inhibir el signaling de mTOR, que tiene muchas implicancias desde esta vía que, como mencionaba, es una de las que estudiamos en el laboratorio, que es la vía de autofagia, como posible blanco también terapéutico, y también tiene implicancias en el crecimiento, en la diferenciación celular y también en el envejecimiento, ¿ya? También se ha descrito que tiene algunos efectos en este modelo de Parkinson de tener efectos neuroprotectores, pero nosotros además sabemos que esta molécula de rapamicina afecta a dos complejos, a mTOR, y eso impacta tanto al mTORC1 como al mTORC2, y lamentablemente algo que no es deseado en este tratamiento con rapamicina es que tiene efectos secundarios, particularmente en el metabolismo de glucosa, ¿ya? Genera, a modo bien general, ¿cierto? Hiperglicemia y un cuadro de diabetes. Y por ende las personas que consumen rapamicina además tienen que consumir drogas para paliar esta diabetes que se gatilla por el tratamiento. Entonces, si bien se utiliza, es aprobado por la FDA, hay un tema clínico médico muy relevante, y es por eso que digamos, las empresas están interesadas en desarrollar moléculas que tengan el mismo efecto de rapamicina, pero menos efectos secundarios, ¿ya? Y es por eso que nacen este grupo de moléculas que se llaman Rapalox, ¿ya? Que tienen como objetivo tener lo bueno de la rapamicina y tener y mediante una sustitución de diferentes grupos funcionales, prevenir o evitar los efectos secundarios, ¿ya? Y nosotros, en el laboratorio, en colaboración con una empresa de Estados Unidos, Montan, que es una empresa que se dedica a esto, de generar estas moléculas, nosotros quisimos probar si tenían efectos neuroprotectores en modelos de Parkinson. Y aquí les muestro otro modelo, no está basado en alfa-sinucleína porque además es más corto, y por ende, dependiendo de la pregunta que nos estemos haciendo, vamos cambiando los modelos. Y este modelo tiene como base en la inyección de una droga, una neurotoxina que se llama 6-hidroxiopamina, que es una molécula similar a la dopamina, y por ende utiliza los transportadores de dopamina, los transportadores DAT, para generar un daño en la mitocondria y generar estrés oxidativo y muerte neuronal específica, ¿ya? En este caso, inyectamos esta droga en la región del estriado. Acá no es similar a lo que muestro el dibujo, pero genera una muerte retrógrada de las neuronas dopaminérgicas, y es lo que se ve aquí en la fotografía. Aquí estoy marcando las neuronas dopaminérgicas en café, no sé si alcanzan a ver acá, y vemos que el lado inyectado se pierde completamente todas las neuronas, tanto en la región de la sustancia negra como en la región del estriado. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, utilizamos estas drogas, tanto la rapamicina como control y Rapalox, para probar si tenía un efecto neuroprotector. Y lo que vimos fue que
mediante otro test motor, ¿cierto? El test del cilindro, donde uno evalúa cómo el animal coordina el tren delantero y contamos cuántas veces toca ya con la mano, con el pie derecho o izquierdo y en condiciones basales, que son las barras grises acá, tiene un 50% de toques y en el caso del grupo tratado con cehidroxidopamina, que es el que genera un efecto unilateral, genera una descoordinación, ¿verdad? Y una disminución de este valor de toques contralaterales. Y vemos que, por ejemplo, en uno de los grupos, que es el TAM3, vemos que este efecto se pierde. No hay una diferencia significativa entre el grupo, entre la condición basal y el tratado con hidroxipamina, lo cual no es indicativo de que esta droga está generando un efecto neuroprotector. Y después fuimos a ver, esto es lo que mostraba en la fotografía anterior, qué pasaba con las neuronas dopaminérgicas, y vimos que estos Rapalox previenen la muerte de las neuronas dopaminérgicas, particularmente en la región del estrado, viendo cómo la inervación se pierde en el grupo control y cómo esta pérdida es menor en el grupo tratado con rapamicina y con los Rapalox, TAM1 y TAM3. Y también que en la región de la sustancia negra, que aquí pueden ver las neuronas dopaminérgicas, al igual que en los otros estudios, hay una disminución o protección, ¿cierto?, de esta muerte neuronal significativa en los tratamientos tanto con rapamicina como TAM1 y TAM3. A este punto, obviamente ustedes dicen, bueno, ¿tiene el mismo efecto de rapamicina? Ok, pero ¿tendrá el mismo efecto secundario que rapamicina? Y para eso usamos un estudio de ver resistencia a la glucosa, y aquí les muestro los efectos de uno de los Rapalox, que es que se comporta como el vehículo, básicamente. ¿Ya? Aquí vemos en la curva roja como una curva de tolerancia a la glucosa. Vemos que la glucosa, después de un tiempo, el organismo no es capaz de regularla y se dispara aquí a los 120 minutos, mientras que en el caso control, donde las personas están perdón, que los animales, me confundí, los animales están tratados con vehículos o con TAM1, estos se comportan similar, lo cual nos puede indicar de que esta administración de los Rapalox tiene efectos neuroprotectores, pero no genera un efecto secundario no deseado, como lo que ocurre en pacientes, y lo cual nos da muchas luces de su posible uso en clínica en el futuro. A modo de conclusión, ya que creo que ya quedan un par de minutos para dejarlo para preguntas, vimos en el caso del Huntington que la terapia génica nos genera una prevención de la muerte neuronal, una mejora en la calidad motora, y esto asociado a una disminución de la carga de las proteínas de huntingtina, que como vimos, lo que estaría haciendo a nivel molecular sería secretar una mayor cantidad de huntingtina hacia el extracelular. Por otra parte, en el modelo de la enfermedad de Huntington vimos que hay un extracto de mutilla prometedor que podría servir para también ser un posible tratamiento preventivo para este tipo de patologías. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Hablamos de su posible rol como agente terapéutico, eh, este factor IGF-2 también, y que lo último que les mencionaba, ¿cierto? Que los Rapalox también tienen resultados prometedores respecto a su posible uso como, como una droga ahora para tratar esta enfermedad tan devastadora, ¿cierto? Pero con un efecto secundario más bajo o menos significativo que la rapamicina, que es lo que actualmente se está utilizando en la clínica. Quiero pasar solamente un aviso, que además en la Universidad Mayor estamos promoviendo este doctorado en neurología, que probablemente algunos de ustedes están interesados en el área de neurociencia y que están abiertas las postulaciones, y además que nosotros estamos también activamente recibiendo estudiantes, ya sea de pregrado como de posgrado, para realizar tesis en nuestro laboratorio. Aquí algunas fotos de los integrantes del laboratorio que en realidad hacen todo este trabajo, ¿cierto? Ahí pueden ver también los fondos que hacen esto posible, ¿ya? Eso, muchas gracias nuevamente por la invitación, y si hay alguna pregunta, encantado de responderla. Si hay algunas dudas. Muchas gracias, Renato, por la participación y por la excelente charla que has dado.
Recuerden como ir dejando sus preguntas en el chat, además de levantar la mano. Y mientras dejo sus preguntas, solo quería informar que desde AEN prontamente también se va a organizar un ciclo de charlas para ingreso a doctorado en neurociencia en Chile, y dentro de esas charlas, de ese ciclo, estará contemplada la Universidad Mayor, por lo que esperamos en algún momento hacer una actividad más detallada con más información sobre el programa, para que estén Perfecto. atentos. Ahora, hay una mano levantada. Sí, de Tere Estudillo. Ay, sí. Hola, buenas noches. Hola, Me buenas noches. surgieron 3 consultas con respecto a la presentación. La primera consulta era con respecto al tratamiento con IGF-2. No sé si en los pacientes que se logró ocupar esta terapia o con los mismos ratones se demostró que haya sido como un tratamiento curativo más que paliativo, o es más que nada que disminuye los síntomas. No es que la persona a lo mejor haya tenido cierto tiempo Huntington y después ya no lo tenga. Sí, es Sí. interesante la pregunta. Bueno, los resultados que mostraba son en modelos de ratón, en preclínico. Todavía no se ha hecho el estudio clínico, ¿cierto? Ustedes probablemente han escuchado que estos son por etapas, ¿cierto? Primero hay estudios preclínicos, que es lo que nosotros estamos haciendo más fuertemente ahora. Y luego, esto generalmente en Chile no se están haciendo, pero en Europa y Estados Unidos sí se están haciendo ensayos clínicos con terapia génica. Y lo que te puedo contar es ratones, por ende. Entonces, lo Ujú. que tenemos en ratones es que es interesante tu pregunta, porque si este efecto se prolonga, lo podríamos hacer, pero en temas de tiempo muchas veces uno tiene limitantes técnicas y también de obtener, digamos, la información en su debido tiempo. Y es por eso que los tiempos que le mencionaba, no sé, por ejemplo, en el caso de la terapia con IGF-2, lo hemos volado a un mes de expresión, ¿ya? Y ahí Mm. vemos efectos significativos. Ahora sería súper interesante dejarlo, por ejemplo, 6 meses o un año, ¿ya? Para evaluar si esto es un efecto que se pierde o se mantiene durante el tiempo, ¿ya? Se podría hacer, pero como te digo, eso tiene implicancias en términos de obtener información relevante en etapas de la patología, por lo menos en ratones, que uno puede extraer la información. Lo que sí te puedo adelantar un poco es que sí, lo que hemos probado es que estos virus son estables, por lo menos en ratones, y en humanos también se ha probado, por años, ya por 5 o 10 años. Entonces, a diferencia de la farmacología, una de las ventajas que tiene la terapia génica es cuando lleguemos a tenerla, porque yo soy en ese sentido un fiel defensor de que vamos a tenerla en el futuro, tal vez no nosotros, pero o sea, no yo, pero tal vez usted, como alternativa terapéutica, es que si bien es cierto, es caro ahora, no es necesario seguir administrándola por años, ¿ya? Como que a nivel biológico sabemos que los virus se mantienen, y sobre todo si es el sistema nervioso central, que sabemos que son neuronas que no se replican, aún más estable es esta manipulación, ¿ya? Nosotros ya hemos hecho evaluaciones en animales, por ejemplo, algo que siempre sale la duda, si hay efectos en otros órganos, por ejemplo, y vemos que no hay aparición de tumores, que eso es súper relevante, que algo siempre salga en la duda, o si hay efectos secundarios, también en etapas prolongadas, ¿cierto? Por lo menos sabemos en el laboratorio que después de un año, esto sigue manteniéndose donde debería estar, en las neuronas del cerebro. Así que no Ya. sé si contesté ahí toda la pregunta, Sí, pero sí. encantado de responder más cosas respecto a eso de terapia génica. eh, es muy interesante y se está Y haciendo también, mucho ahora. sí, sí, y también, bueno, las otras 2 consultas que me quedaban era más que nada si en estas terapias, cuando iban como a los pacientes, en algún momento cuando sea a nivel clínico, no sé si es randomizado o uno puede ofrecerse en ciertos experimentos. Sí, buena pregunta. Mira, por lo que yo tengo entendido, sí, hay distintas etapas, ¿cierto? Y estos estudios siempre son randomizados, como en términos de que el paciente, aun cuando está
se llama enrolado en uno de estos ensayos, no le dicen si es el tratado o no tratado, ¿ya? Claro. Por un tema del efecto placebo, que también se conoce, ¿cierto? A no ser que sea un caso muy crítico y en verdad los pacientes haya temas éticos donde sí o sí tienen que darle la administración, lo cual a veces es muy complejo porque primero tienen que ser validados en un grupo o una corte cada vez más grande, ¿cierto? Hay ensayos clínicos que van del 1 al 4 y en esa escala lo único que va variando es el número de pacientes para ver qué tan eh, digamos, seguros son estos tratamientos. Entonces, respecto a preguntas, sí, es randomizado en general, ¿cierto? Tú no sabes si estás con el tratamiento o no. Y claro, ahí está el tema de si una persona sana también podría entrar a estos estudios, pero generalmente son personas que están sobre todo en enfermedades neurodegenerativas que ya están con la enfermedad declarada. Y eso también genera también una necesidad, que es algo que no comenté en la charla, de generar un diagnóstico molecular precoz, que va un poco en la línea de lo que les mencionaba de ver algunos biomarcadores en sangre de pacientes para prever en una etapa más temprana si una persona va a tener esta enfermedad y en ese momento tratarla, ¿ya? Porque hay un problema que tenemos ahora, que hay muchas terapias que funcionan en ratón, que como le mostré ahora, yo podría decir tengo muchas curas, ¿cierto? Pero las que llegan a humanos son muy pocas o casi Claro. nada, ¿cierto? Y es Ujú. por eso, porque yo, como les mostré, cuando uno trata a estos animales, en general los trata en la etapa cuando todavía no se enferman, que es donde uno debería tratar también a los pacientes, y eso es lo que no se hace, ¿ya? Hay un tema complejo en términos de los tiempos. Sí, no, es que me llama mucho la atención porque mi abuela paterna tiene Parkinson y mi abuela materna tiene Huntington. Wow. Entonces, justo las terapias son paliativas. Mi abuela materna, la que tiene Huntington, está utilizando Proyanol y igual sus movimientos involuntarios han disminuido, pero no es curativa. No, Entonces, de hecho, la tetrabenazina que ahora está sí, siendo hablada tetrabenazina, sí. también al parecer tampoco es curativa, entonces no sé si existirá la posibilidad de como que se den opciones de participar de estos experimentos en algún momento cuando lleguen a esa etapa clínica. No sé, mi abuela está interesada. Ok. O sea, lo que sí estamos haciendo otros estudios en esta búsqueda, ¿cierto?, de marcadores. Eso sí, yo colaboro con el hospital, no sé dónde se ven tus familiares, pero con el hospital de la FACH y también con el Hospital Salvador y también Ah, con el sí, son de CETRAM, ahí. Se atienden ¿ya? ahí, en Salvador, en el En El Hospital Salvador, Salvador. ya, sí. Ahí con el doctor Roque Villagra puede ser Sí, con él. que- Con él se atiende. ya, perfecto, sí. Yo Entonces lo, habría yo que lo colaboro con él, sí. preguntarle. Habría Ya, que preguntarle. sí, Muchas gracias. encantados. De nada, sí. Hay más preguntas en el chat. Cristian Fernández pregunta si existe análisis de IGF-2 en estados preclínicos de Huntington, que es más o menos de lo que se está hablando, ya que el modelo ratón es bastante severo y los resultados en plasma son en pacientes con criterios clínicos, usándolo como biomarcador de enfermedades neurodegenerativas. Es bastante similar a lo que se está conversando. Sí, sí, o sea, es muy buena pregunta porque es súper difícil eh, en ese sentido abordar esta pregunta en estados, como mencionaban ahí, digamos, no sintomáticos, ¿cierto? O presintomáticos. En el caso de Huntington es un poco más factible hacerlo porque hay un diagnóstico certero en cuanto a que tienes o no la enfermedad haciendo un test genético, ¿verdad? Pero aquí solamente para contarles, no sé si será la experiencia de la persona que acaba de hablar de que tiene un familiar con Huntington. Muchas de las personas no quieren hacerse el test porque también cambia su calidad de vida, ¿ya? Y eso complica bastante en cuanto a saber o predecir cuáles son las otras moléculas que están o variables genéticas que están siendo alteradas en una etapa previa y qué es lo clave. Yo creo que si lográsemos tener esa información, también los tratamientos serían más efectivos. Pero muy buena la pregunta. Y no sabemos, bueno, no sabemos en las personas, si lo medimos no lo hemos medido porque no teníamos acceso a ese tipo de pacientes por ahora. Hay otra pregunta en el chat, dice, primero muy buena charla, es de López Francisco,
y pregunta si se conoce algún tipo de análisis o estudio sobre estas terapias, pero en temblor esencial. ¿En qué, perdón? En temblor esencial. Temblor esencial. Ah, la que está acá. No, no he escuchado nada al respecto, la verdad. Ok. No. Yo tenía una pregunta más. Considerando lo de la rifampicina y el IGF-2, que son en el fondo extractos de productos chilenos, y también la existencia de la boldina, que se ocupa también para tratar enfermedades neurodegenerativas, modulando la actividad de mis canales, y también ahora se formó un grupo de la Católica en Punta Arenas para trabajar con productos chilenos naturales. Si bien la pregunta puede escapar un poco como al ámbito de investigación, pero ¿por qué se daría, o primero, si es que en Chile hay efectivamente más tipos de productos que se pueden sacar que son naturales y que ayudan específicamente a este tipo de enfermedades? Y si es que existe esa diferencia, ¿por qué podría ser que en Chile se dé y no en otras regiones? Mira, es muy interesante. Primero, como para saber cuál es la relevancia de buscar productos naturales, es que los productos sintéticos, que es la gran mayoría de las moléculas que se venden en la farmacia, em, tienen una baja efectividad. ¿En qué sentido? De número, ¿cierto? Tú puedes hacer 1 millón de moléculas y de esos 1 millón de moléculas sintéticas, probablemente 50 de ellas tengan un efecto terapéutico o tengan una actividad biológica, ¿cierto? Pero en el caso de los compuestos naturales o moléculas naturales es diferente. Tú puedes tener 100 moléculas naturales y probablemente de ellas 30 tengan algún efecto biológico porque ya las células, en este caso vegetales, ¿cierto? Tuvieron una vía de síntesis para modificar una actividad biológica, ¿ya? Eso es un punto muy relevante y es cosa de ver la literatura de dónde vienen las moléculas que se usan en farmacia, y la gran mayoría vienen de alguna fuente natural, ¿ya? Ese es el interés, por una parte, porque tienes más chance de encontrar algo que tenga efecto biológico, por una parte. Ahora tu pregunta respecto a si porque Chile tiene más o no chance, yo creo que no. O sea, no creo que tengamos algo así muy, tengamos la fuente de algunas plantas especiales, pero lo que sí tenemos es mucha flora endémica, ¿ya? No sé si tengamos muchas diferencias, pero sí tenemos plantas que no están en otras partes del mundo, ¿ya? Y por ende también los otros investigadores no tienen acceso a estas plantas, que esa es un poco la ventaja de lo que podríamos hacer nosotros como científicos chilenos con nuestras plantas, que no nos vengan, como pasó con la rapamicina, otros investigadores y que se la lleven y hagan sus estudios y después la vendan. Eso es lo que tratamos de hacer algunos grupos aquí en Chile, y tratar de hacer lo mismo que hacen en otros países, pero con nuestras plantas endémicas. Y y seguir estudiando y esperar de que en el futuro próximo o ustedes mismos tal vez se interesen en esto y sacar algún fármaco que tenga origen chileno. Yo creo que esa es la línea o la racional de esto. Como digo, no creo que aquí en la tierra chilena tenga algo especial, pero sí son plantas que crecen solamente aquí en Chile y ojalá que no nos vengan a sacarlas como pasó ya en el pasado. Eso es un poco lo que te puedo comentar. En el sur, sobre todo, aquí hay mucho. La otra cosa que se da es ambientes extremos, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja en microbiología, por ejemplo, buscando extremófilos, y lo mismo sucede con las plantas, ¿cierto? Hay situaciones extremas que pueden hacer que se activen o se concentren tal vez alguna molécula que tiene algún efecto biológico, y eso nos da una ventaja respecto a otros laboratorios. Sí, yo súper. Muchas Súper. gracias por la respuesta a todas las preguntas, por la excelente charla, y estaremos contando con usted para invitarlo a cualquier otro evento que se haga en relación a esto o alguna otra temática. Así que muchas gracias por participar. Sí, encantado de participar en esto. Así que un gusto estar con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias de nuevo por su invitación.